La gran comisión. No es posible colocar ahí, escribirlo. Ay, qué pena. Bueno. ¿Se le puede escribir ahí la gran comisión? Eso, la gran comisión. Como título ahí encima de la Biblia. Quedaría espectacular. Bueno, nuestro país y el mundo están en una profunda crisis relacionada con el último tiempo. ¿Creen ustedes que estamos en el último tiempo? Nos ha correspondido a nosotros vivir el último tiempo. La gran comisión dada por el Señor a su iglesia toma relevancia, toma actualidad, y la iglesia debe asumir su responsabilidad ante tanta necesidad. En nuestro país, por la situación presente, se habla y se está tratando de hacer algo para encontrar solución en lo relacionado, y solo quiero mencionar tres cosas, si se pueden llamar pilares. Se ha utilizado mucho esa palabra, lo que tiene que ver con las reformas. Se está insistiendo mucho de parte de este gobierno y tiene que ver, en primer lugar, con la confesión, el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación, ¿cierto? Se creó un organismo de justicia para tratar ese tema, buscando perdón, básicamente, de parte de aquellos que estuvieron involucrados en la insurgencia, donde se hizo tanto daño, hubo tantas muertes, tantos desplazamientos, cosas bastante complicadas que han traído mucho sufrimiento a nuestro país. Entonces ellos ven la necesidad de que haya perdón, y eso es un buen deseo, un buen motivo, pero vamos a ver que tristemente en el plano horizontal, en el plano humano, es muy difícil, y a veces podemos llegar a pensar que es imposible que el hombre esté en capacidad de perdonar al prójimo en su condición de pecador, en su condición de separación con Dios. El hombre no está en esa capacidad de perdonar, que es lo que se está buscando. El país está haciendo grandes esfuerzos en eso. Otro punto es el que tiene que ver con lo que se conoce como la paz total. ¿Lo han escuchado? Y eso suena muy bonito. Y qué lindo que eso fuese posible. Pero la pregunta es, ¿cómo está el país en este momento? Cada vez hay más violencia, cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más incertidumbre, porque no hay paz a la vista. Pero se habla mucho de la paz total. Estamos hablando del trato que la sociedad le da en el plano horizontal, en el plano humano. Y un tercero habla de Colombia, potencia de vida. ¿Ok? Y lo han proyectado allá al exterior. Colombia, potencia de vida. Pero, ¿qué estamos viendo? Hay un aumento en los homicidios,
Hay un aumento en los feminicidios. Hay un aumento de muertes en las partes rurales. La situación del Cauca es muy dolorosa. Situación de Nariño, la situación de los Santanderes, del Putumayo y, lógicamente, del país todo. Hay mucha muerte. No estamos viendo vida propiamente. También ha habido un aumento en los suicidios y aún de jóvenes. Entonces no podemos hablar de Colombia como potencia de vida. Eso suena, vuelvo y repito, eso suena muy bonito. Es un buen anhelo, es un buen sueño, pero tristemente no pasa de eso. Y todo porque el hombre ha decidido pretender encontrar la solución a esos problemas en sus propios medios, en sus propias fuerzas, donde hay una ausencia total de Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Ustedes seguramente en la noticia escucharán los informativos, las crónicas, y hablan de muchas cosas, pero nunca se habla de Dios. El hombre queriendo solucionar sus propios problemas que ellos mismos han creado y siguen creando. Estamos hablando de algo que no ha dado resultado, con un gran esfuerzo y un alto costo. Gran esfuerzo y alto costo y poco o ningún resultado. Esa es la realidad. Entonces el mensaje que encontramos en nuestro país es ese. Confesión, perdón, reconciliación, paz total y vida. Hermanos y hermanas, eso lleva a nosotros como iglesia a considerar el gran mandamiento que el Señor ha dado a su iglesia. El mensaje que el Señor nos ha entregado a nosotros para compartir a este mundo, a este país, y relacionémoslo con estos tres pilares que he mencionado, y ya no los miremos bajo el plano horizontal humano, sino bajo el plano vertical, que es ahí donde vamos a encontrar la verdadera solución, la verdadera respuesta, el verdadero remedio, porque allí sí vamos a encontrar verdadero perdón, allí sí vamos a encontrar verdadera paz y allí sí vamos a encontrar verdadera vida. Entonces, vamos a ir a Marcos capítulo 16, 15. Bueno, esto hay que colocarle aquí una tranca, hermano. Marcos capítulo 16, versículo 14, dice así la palabra. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Ah, perdón, un momentico, no, qué pena. Antes de ir allá, vamos a ir a Lucas 24. Porque vamos a ver la contraparte de esos tres pilares, ¿cierto? Perdón, paz y vida, ¿sí? Entonces, Mateo 24, versículos 45 y 40 al 47 dice,
Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿A quiénes? El Señor iba hablando con dos discípulos en el camino a Emaús. Entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, incluyendo a Calarcá, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces ahí encontramos el contraste o la contraparte de lo que tanto se habla en nuestro país de confesión, arrepentimiento y perdón en el plano humano, pero aquí ya lo vemos es en el plano divino, en el plano de Dios. Y no solamente Colombia, el mundo entero necesitamos el perdón, el arrepentimiento y la salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese no es un problema solamente de nuestro país, ese es un problema mundial. La necesidad de el arrepentimiento y el perdón en el mundo entero. Ahí sí vamos a encontrar un verdadero arrepentimiento, una verdadera confesión y un verdadero perdón. Y ese perdón lo otorga es Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahí sí lo encontramos. Es una realidad. En el segundo caso, que habla de la paz, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Recuerden ustedes que proféticamente en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se habla del Señor Jesucristo como el príncipe de paz. El Señor. Él es el príncipe de paz. Y cuando Él ya se encarnó y estaba acá con sus discípulos, Él les dijo lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Y mire lo que dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí sí podemos hablar de una paz total, que es la que el Señor entrega a todo aquel que de corazón sincero se acerca a Él en un verdadero arrepentimiento. No solo recibe el perdón total de sus pecados, sino que recibe la paz total que el Señor ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice la última parte del versículo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es que no nos digamos mentiras. Yo he escuchado a varios hermanos y personas que dicen, yo no veo noticias. He decidido no ver noticias porque a mí me afectan terriblemente. Y me produce eso, turbación y miedo. No sé si a ustedes, al ver las noticias, al ver el entorno,
terminan turbados y con miedo. Y es lo más probable, ¿cierto? Porque eso genera eso. Pero qué bueno que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador, vamos a poder disfrutar de esa paz verdadera, de esa paz total. Eso ya a nosotros no nos va a afectar, porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él, en el Señor. Y el tercer punto que está relacionado con la vida, ahí mismo Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no cualquier vida, no vida aquí, porque el mensaje que el mundo entrega es vida aquí, que es una vida muy corta, ¿no? Pero el Señor nos ofrece no solamente vida aquí, va mucho más allá. Él nos ofrece vida abundante y vida eterna. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad. Si queremos estar plenamente confiados y seguros de que estamos en la verdad está en Cristo. No está en una iglesia, no está en unos líderes, está en Cristo. Y solo Cristo puede transmitir vida espiritual y vida eterna en una persona. Solo Él es obra de Dios. Entonces, si notan ustedes que hay una correspondencia entre el mensaje que está proyectando el mundo en cuanto al perdón, en cuanto a la paz, en cuanto a la vida, y el mensaje que encontramos en el Evangelio del Señor Jesucristo, donde el centro del Evangelio es Él, es la persona de Jesús y también su palabra. Entonces vemos la relación entre lo divino y lo humano. El mundo está enfrascado en lo humano y Dios nos ha sacado de ese mundo. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha sacado de este mundo malo. ¿Usted lo cree? Hermano, hermana, ¿usted cree que fue sacada de este mundo malo? Uy, no, ¿cómo así? ¿Sí o no? Por favor, ya no pertenecemos a este mundo. Cristo nos redimió de este mundo. Entonces, qué bueno que nosotros por ya no pertenecer a este mundo, ya disfrutamos de esas bendiciones de perdón, paz y vida en Cristo Jesús. Bueno, ya habiendo hecho esa relación ahí, ahora sí vamos a Marcos 16, que es donde empieza el tema de la gran comisión. Marcos 16. Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen calor? ¿No? Bueno. Ah, ya. Ok. No, era que le quería decir también que este lugar al predicador le produce calor. No solo temor y temblor, sino calor también. Marcos 16, 14 dice, empieza la porción con el título Jesús comisiona a los apóstoles.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor estaba hablando con los 11. Ya Judas no estaba. Pregunta: ¿esa comisión fue para esos 11 nomás? No, claro que no. Muy bien. Ahora, esa comisión fue para los pastores, predicadores, misioneros, obreros y líderes. No, muy bien. Entonces, ¿a quiénes? Y si se dan cuenta cuando ustedes dicen todos que me está incluyendo a mí. Esa comisión fue dada por el Señor a todos los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Déjenme decirles, es un privilegio. Pablo, en una de sus cartas, dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, porque se nos fue dada esa comisión. Entonces, Él nos hace ese llamado y nos entrega esa comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un privilegio, es una bendición muy grande. Déjenme decirles, no hay plata que pueda equiparar la bendición de ver uno personas rescatadas, familias completas rescatadas a través del ministerio de uno o de una que se dispuso, que obedeció y llegaron al conocimiento de la verdad y son salvos. Eso no hay plata que pueda equipararse a esa bendición. Entonces, es un privilegio, es una bendición, pero déjenme decirles, es una responsabilidad. Estamos saturados en el mundo donde solo se habla de los derechos, la oficina de los derechos humanos, y todo el mundo acude a la oficina de los derechos humanos. ¿Han escuchado usted alguna vez que exista una oficina de los deberes humanos? ¿No? Porque la gente solo piensa en derechos, en bendiciones, pero no piensa en responsabilidades. Y eso que vive tan patéticamente en el mundo, lo estamos viendo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pronto ahora más adelante vamos a ver por qué se da eso. A mí me maravilla el hecho de que Dios pudo haber decidido, determinado, escoger ángeles para darle la gran comisión. Y no tengan la menor duda que si los ángeles hubieran recibido esa comisión, ellos sí que la hubieran hecho completa, perfecta, bien. Pero no, a Dios le plació tomar la decisión de entregársela a pecadores como usted y yo, redimidos por la sangre de Cristo. Tremendo eso. Eso debe generar en mí más responsabilidad todavía.
Entonces, Él ha entregado esa gran comisión a su iglesia, a usted y a mí, a todos, sin excepción. Mateo 28, versículos 16, y el texto nuevamente lo titula La Gran Comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos, ¿dónde? En todas las naciones, otra vez incluyendo Calarcá, y otra vez incluyéndome a mí y a ti, a todos. Es para la iglesia. Enseñándoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, a mí me anima el hecho de que no estoy solo. El Señor está conmigo. Él promete su promesa que va a estar conmigo en esa labor. Porque al fin de cuentas la obra es de Él, no es de nosotros. Hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién se evangeliza? Id y predicad el evangelio. ¿A quién se le predica el evangelio? No, pero ¿a quiénes concretamente? Correcto. El mensaje de predicar el evangelio, el mandamiento, la comisión es de hablarle a aquellos que no conocen a Dios, que están perdidos, están muertos espiritualmente, necesitan vida. Entonces el evangelio es para los perdidos, los no creyentes. Ahora pregunto, ¿para quién es el discipulado? Para los perdidos que se han arrepentido, han creído y ahora son hijos de Dios. La persona que está perdida, a la cual se le predica el evangelio, necesita nacer de nuevo. El discípulo no nace, se hace. ¿En la diferencia? Esto nos coloca entonces a que la tarea empieza con el evangelismo y continúa con el discipulado. Son dos aspectos diferentes. Son complementarios. Uno tiene que ver con la salvación y otro tiene que ver con la vida espiritual. Y es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Ahí es donde este ministerio, y claro que yo conozco otros discipulados también muy buenos, pero estamos hablando de Emaús. Este ministerio encaja perfectamente en lo que es la gran comisión.
Los 3 primeros cursos creo que son para evangelizar. ¿Cierto, Lina? Son para evangelizar. Y luego los cursos que siguen son para discipular. Ahí es donde vemos la importancia de este material que el Señor nos ofrece, nos pone a la mano para que nosotros lo disfrutemos. Ahora voy a mencionar algunos problemas comunes. El por qué un altísimo porcentaje de los creyentes, de los cristianos de la iglesia, no está cumpliendo con la tarea de la Gran Comisión. Hermanos, es triste. Un altísimo porcentaje, me atrevo a decir que por ahí un 90%. ¿Mm? No sabemos cómo hacer. Correcto. Entonces, problemas comunes. No enseñar el deber y la responsabilidad de la nueva vida en Cristo. Y eso tiene que ver con lo que dice Zenobia. No sabemos. Y vuelvo y repito, consciente o inconscientemente, a veces cuando predicamos el Evangelio, terminamos centrándolo en el hombre y el hombre llega a adquirir el papel más importante y preponderante del mensaje. Entonces nos acercamos a una persona y le decimos, Dios te ama, Cristo murió por ti, tú vas a encontrar en Cristo el perdón de tus pecados, vas a encontrar en Él bendiciones en tu vida, vas a ser librado del juicio y de la condenación eterna y vas a estar en la presencia de Dios. Y claro, todo centrado en el hombre, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que eso no sea cierto, eso es verdad, pero esa no es la parte importante del mensaje. ¿Saben? La parte importante del mensaje es Dios, Dios. Porque cuando Dios salva a una persona, Él tiene un propósito con la vida de esa persona. Y ahí es donde ya entra a jugar un papel importante el discipulado, la necesidad de ser enseñado para conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de ese discípulo, y cuáles son las responsabilidades que le competen como hijo de Dios. Entre esas, ser un portador del Evangelio. Entonces la persona escucha el Evangelio sin tener en cuenta que el centro es Dios y que es el propósito de Dios para su vida, sino que todo se queda ahí en lo que él va a recibir, en los derechos, pero los deberes por ningún lado. Entonces la persona feliz, el que evangeliza, comparte el Evangelio, se convierte uno de los que él evangeliza, hay fiesta en el cielo y también acá. Y entonces el hermanito dice, venga, lo invito a la iglesia y lo trae para que venga aquí. Y entonces le dice, hermano Ramón, aquí tiene una ovejita más. Mira a ver usted qué hace con ella. Y se cree que ya se cumplió con la gran comisión. No, qué equivocación. La conversión es el inicio, es el comienzo del proceso, no es el fin. Entonces, como no nos enseñan claramente el Evangelio en cuanto a predicar y hacer discípulos,
Eso hace que no estemos en capacidad, lo que decía Zenobia, no sabemos, no se nos enseñó cómo predicar el evangelio. Ahora, este material ya nos deja sin excusa, porque ya yo puedo tomar el primer libro, que son libros pequeñitos, ¿no? Para compartirle a un familiar, a un vecino, que de pronto me abre la puerta para yo evangelizarlo, y ahí el Señor pone en mis manos lo que yo necesito para evangelizarlo. Pues ya no hay excusa, ya es cuestión de disposición para el Señor. Entonces, no enseñar el deber y la responsabilidad de la nueva vida en Cristo. La poca costumbre y disciplina en la lectura. Hermanos, yo reconozco que nosotros hacemos parte de una cultura que poco lee. Son muy contadas las personas que les gusta leer, que son ratones de biblioteca. La gran mayoría no nos gusta leer. ¿O ustedes qué piensan? Sí. ¿Cuál fue el último libro que se leyó usted? Oh, buena, ¿no? Pues, si somos honestos, vamos a tener que reconocer que tenemos ese problema. Ahora, si no nos gusta leer, menos nos gusta estudiar. ¿Cómo vamos a aprender? A mí han habido hermanos y hermanas que han sido sinceras y honestas conmigo. Me digo, no, hermanito, es que la verdad, a mí no me gusta leer. Escasamente leo por ahí cualquier cosita de la Biblia. ¿Qué esperanzas? Tenemos que cultivar la disciplina de leer y esto nos ayuda. Los cursos nos van a ayudar. Otro problema común, el temor a no poder responder a preguntas que se hagan. Y sí que me lo han dicho. No, hermano, a mí me da pavor. Yo no sé usted cómo hace, pero a mí me da pavor empezar una conversación con una persona. Y mucho menos hablarle del evangelio, porque yo no conozco mucho y qué vergüenza que me hagan una pregunta y yo no pueda responder esa pregunta. Entonces, la más fácil es, mejor me quedo quieto, mejor no hablo, mejor no predico. Qué triste, pero eso es muy común. Ahora, ¿por qué no se siente capaz de responder una pregunta? Pues porque no ha leído y no ha estudiado. Así de sencillo. Mire que una cosa lleva a la otra. Otra, otro problema común es que algunos dicen, hermano, es que realmente yo no tengo el don. Yo no tengo el don y ya se lavó las manos como Pilato. Pregunto, ¿la gran comisión está relacionada con los dones espirituales? Aunque hay un don especial que habla de evangelistas, pero ese ya es otro punto aparte. Pero en lo que tiene que ver con la gran comisión, no se trata de don. Hermanos, se trata de obediencia, nada más. Así de sencillo. El Señor comisiona y nosotros tenemos que obedecer. No necesitamos ser eruditos bíblicos con mucha preparación, conocer a profundidad los temas de la Biblia, no. ¿Recuerdan del endemoniado gadareno? Un endemoniado en condición bastante crítica. El Señor lo liberó de los demonios. Y él, pues muy impactado, muy agradecido, le dijo, Señor, yo quiero seguir contigo. Y el Señor no se lo permitió. ¿No? ¿Qué le dijo? Anda, anda, ve a los tuyos, empezando por casa, y cuéntales
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Noten ustedes que ahí no se requiere un conocimiento teológico difícil, ¿no? Hablar, compartir, testificar. Es más, si alguien, si alguien nos conoce a nosotros, ¿quién cree que nos conocen más? ¿El vecino? ¿El compañero de trabajo? La familia donde vivimos. Ahí nos conocen plenamente. Y cuando Dios hace una obra, eso no se puede esconder. Las personas inmediatamente ven, pero necesitan que ellos vean el interés de uno por ellos. Han de creer ustedes que me he encontrado con creyentes de años, no meses, años, donde la familia no saben que son creyentes. Uno diría, no, eso es imposible. No, es posible. Y es más común de lo que uno piensa. Entonces, no es cuestión de don, eso es una excusa. Es cuestión de obediencia. Una que sí es una excusa, que es también no tengo tiempo. Mantiene la persona, el creyente mantiene muy ocupado, pero uno lo ve dedicando tiempo a una cantidad de cosas que, empezando por el teléfono, por las redes, y son ahí adictos a eso. Ya se están enfermos de los ojos y del túnel carpiano, pero no tengo tiempo para evangelizar. Tremendo. Hermanos, hay otras cosas, hay pereza, hay indiferencia. Hermanos, no podemos ser indiferentes si estamos rodeados en un mundo que sufre. Nosotros tenemos el mensaje de esperanza, de salvación, el mundo que necesita escuchar ese mensaje. Y nosotros, ya soy salvo, ya tengo vida eterna. Yo estoy esperando al Señor y el entorno, aún familiares sufriendo, familiares próximos a divorciarse y el creyente ahí indiferente. Un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios en el tribunal de Cristo. Y vamos terminando y considerando la necesidad de la preparación. Y aquí es donde ya los cursos Emaús cobran relevancia. ¿Preparación de qué? Para presentar el Evangelio con claridad. Mire, hoy en día se está predicando el Evangelio en muchas partes, pero no se está predicando el Evangelio con claridad. No se está predicando el Evangelio de Cristo. Se están predicando otros evangelios. Me estoy encontrando, me llama la atención con suma frecuencia personas de otras iglesias que han llegado a la congregación o hemos tenido contacto y cuando entramos, por ejemplo, a tratar el tema de la necesidad de nacer de nuevo, la mayoría no lo conoce. Bautizados, miembros, activos, sirviendo al Señor, entre comillas, muertos espiritualmente como Nicodemo y como Saulo de Tarso. Muy activos, pensando que están sirviendo a Dios, que están agradando a Dios y están muertos espiritualmente necesitados de vida. Y yo les pregunto, venga, pero en todos estos años, uno me dijo, hermano, he asistido 12 años a diferentes iglesias. La última fueron 2 años. Pero déjeme decirle que lo que usted me acabó de compartir, no lo aprendí en todos esos años. Nadie me lo enseñó. Sencillo el tema del nuevo nacimiento. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tantas dificultades? El hombre ha vuelto una nada. Y parece ser que el Espíritu obró y le quitó esa venda de la vista. Y ellos profesaron haber recibido con la esposa al Señor esa misma noche. Pero no son los únicos. Me he encontrado con varios
en características parecidas. No les han predicado claramente el evangelio. Y qué triste es. Eso es una tragedia grande, porque eso sería como direccionar a una persona que se vaya a ¿dónde? Al infierno. Delicado. Por eso tenemos que prepararnos para presentar el evangelio de una manera clara y sencilla como la palabra de Dios lo muestra. Tenemos que prepararnos para enseñar la sana doctrina. Otra cosa que caracteriza este último tiempo es la confusión en que se encuentra este mundo. Estaba profetizado que en el último tiempo se irían a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsa doctrina, y uno se queda impresionado cómo la gente es confundida, la gente está confundida porque no conoce la sana doctrina. Hermanos, para conocer la sana doctrina hay que estudiar. Eso no viene con el nuevo nacimiento. Eso se forma. Hay que estudiar. Por eso la importancia de los cursos bíblicos Emmaus. Ahí está la ayuda, en este caso, de los cursos Emmaus. Y termino. Tengamos en cuenta que cumplir con la gran comisión, escuchen bien, cumplir con la gran comisión representa encontrar el verdadero propósito en la vida espiritual. Cuando uno asume la gran comisión, la vida cristiana empieza a tener sentido, propósito, no para aquí solamente, sino para la eternidad. Y eso ayuda a lo que estamos viendo hoy en día, y es la religiosidad que estamos viendo en la iglesia del Señor, donde personas creen que están agradando a Dios, creen que Dios está, me fue el término ahorita, impresionado, porque de pronto por ahí hacemos una oracioncita rápida en la mañana, leemos una porcioncita ahí de carrera, venimos, las reuniones aquí son miércoles y domingo, en Albania es jueves y domingo, fieles al culto, y entonces creen que ya Dios está impresionado con ellos. Qué equivocación, por favor. Eso es religiosidad. No, vida, espiritualidad es cuando cada día yo empiezo el día diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿A quién me quieres direccionar? Empezando a orar por alguien en particular, un familiar, un vecino, una amiga, un amigo. Orar por él y estar siempre buscando la oportunidad para compartirle el evangelio. Pero eso es algo que tiene que ver con la cotidianidad, no solamente con el miércoles y el domingo. El Señor también nos entrega mucho material con los folletos. Vea qué sencillo. Formar la costumbre, la disciplina de echarnos unos volantes, unos textos en el bolsillo, en la maleta, en el bolso. Salimos el lunes, nos toca pagar los servicios. Llegamos allá al cajero, le doy el recibo, la plata, me devuelve el recibo y yo le dejo el tratado. Ya estoy evangelizando, estoy cumpliendo con la gran comisión. Pero algo tan sencillo como eso, y no lo hacemos. No lo hacemos.
Impresionante eso. Entonces tengamos en cuenta que cumplir con la gran comisión representa encontrar el verdadero propósito en la vida espiritual y no solo eso, sino que lleva honra y gloria para nuestro Dios. Porque vamos a hacer lo que Él nos manda y eso va a tener resultados no solamente aquí, sino también en la eternidad. No llegaremos con las manos vacías a la presencia del Señor. Entonces, si ven lo importante que es cumplir con la gran comisión, si ven lo importante que es la ayuda que esto ofrece, entonces el propósito, hermanos, es animarlos, motivarlos. Si es necesario despertar, despertar. Les animo a que tengan presente esto que el Señor nos está entregando a través del mensaje de la palabra y a través de este material de los cursos bíblicos Emmaus. Pregunto, ¿quiénes están motivados a empezar a estudiar los cursos acá en Calarcá? Levanten la mano. Bien, bien, bien levantado. Lina, tome nota, por favor. Por favor, hablen con Lina. Hablen con Lina. Y yo quisiera que toda la iglesia levantara la mano. Solo la levantaron 3. Ah, acá hay otro. Bueno, entonces mire, dígame, dígalo duro. ¿Sí? No, ustedes llevan el curso con el tío, con la abuelita, con quien sea, ahí con el texto y le va compartiendo el evangelio. ¿Sí ve? Bueno, les dejo como tarea para que ustedes lean en Segunda de Reyes capítulo 7, allá en casa, Segunda de Reyes 7, que nos habla de un caso muy, muy especial, ¿no? Un tiempo de crisis del pueblo de Israel, mucha violencia como la que estamos viendo, mucha hambre, la situación extrema, y fueron unos leprosos y encontraron la obra de Dios, Dios obró y encontraron provisión y ellos se alimentaron, se llenaron, todos contentos, pero ellos no se quedaron ahí. El Señor tocó el corazón de ellos y ellos se dijeron entre sí, no está bien lo que estamos haciendo, guardando esto para nosotros solos. Tenemos que llevar la buena nueva, la buena noticia a los demás. Y así fue. Léanlo en casa y después me comentan cómo les fue. Voy a dar a Ramón para que termine con oración. Señor, gracias por esta palabra que nos has entregado. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por dejarnos una tarea que es tan preciosa que aún los ángeles quisieran participar en ella, donde hablamos y el centro es la persona más excelente y preciosa, nuestro amado Señor, y donde hablamos una obra que alcanza, que tiene un alcance mundial y que tiene un alcance para todas las clases sociales y que, Señor, es de bendición extrema. Señor, donde hablamos que la persona pasa de la muerte a la vida por poner su fe en Jesús. Señor, ayúdanos a cumplir la tarea cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a llevar a la práctica esto que hemos escuchado, a vivir tu palabra. Dios, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.